Hola, ¿cómo les va? Vamos con didáctica general, introducción. Vamos a tocar hoy dos temas. Primero es el currículum oculto, la definición de Jackson sobre currículum oculto. Y la segunda es, vamos a hacer un breve punteo sobre el currículum en la Argentina. Si nosotros vamos a la definición del currículum, decimos que es un artificio relacionado a la selección, organización, distribución, transmisión y evaluación de los contenidos a enseñar, ¿sí? Es de alguna manera un recorrido que propone la autoridad para que tanto docentes como aprendices, estudiantes, puedan hacer lo propio de ellos, que es enseñar y aprender, ¿sí? Entonces ahí nos quedamos con un currículum. Ahora, la pregunta que nos hacíamos la vez pasada es, cada vez que nosotros nos ponemos a enseñar y el otro se pone a aprender, ¿aprende solamente aquello que deseamos enseñar o que quiere aprender? ¿No aprenderá otras cosas más? Entonces, este tipo Jackson dice, o sea que sí, que me parece que sí, que los chicos cuando van a la escuela, las chicas, las chiques cuando van a la escuela, aprenden precisamente lo que estoy diciendo con la palabra, aprenden eso eh, que no está explícito, que no se dice, pero que se hace. Por ejemplo, aprende que hay dos formas de manifestar su género, los chicos o las chicas. Aprende que el sujeto gramatical es el masculino y por lo tanto el sujeto social, porque la gramática ordena. Aprende que tiene que respetar a la autoridad, aprende a que tiene que ser recompensado por lo que hace, ¿no? Eso de alguna manera no está escrito en los diseños curriculares, pero sí el otro lo aprende. Aprende que cuando alguien grita se quiere imponer y frente a ese grito hay que someterse. ¿Me explico? Entonces hay un montón de cosas que se aprenden. Después yo le voy a dejar un video del chavo, se lo voy a colgar, donde muestra esto. O sea, está don Ramón, se va el profesor Girafales y don Ramón toma la clase. ¿No? Un desastre total, como siempre fue. Pero don Ramón, si bien no sabe nada, no sabe nada, don Ramón algo les enseña. Algo les enseña. Que no tiene que ver con cosas buenas, pero bueno, algo queda. Y después le voy a dejar. Entonces, ¿se entiende lo que es de alguna manera cuando nosotros hablamos de currículum oculto? De qué lo estamos diciendo? Es el conjunto de experiencias formativas que la escuela ejerce sistemáticamente, todos los días, sistemáticamente, pero que no están explicitadas ni reconocidas. Resultados no previstos, ambiguos, bueno, todo ese cúmulo que sabemos que está, pero que no lo explicitamos. Por ejemplo, eh, lo que está pasando hoy en pandemia, algo de currículum oculto impresionantemente. Muchos de los profesores eh, y docentes también, maestras, maestros, se quejan que porque el Ministerio de Educación nos pidió que no califiquemos, que no pongamos, o sea, se quejan básicamente porque no pueden poner uno, porque no pueden poner. Entonces, acá hay un problema del currículum oculto que a mí me hace pensar mucho. ¿Por qué? Porque dice, si yo no tengo de alguna manera ese lugar de poder para poder condicionar al otro, decir, bueno, si vos no me entregás la tarea, yo no te puedo calificar. O si me entregás una, te califico con un uno, con un 4. ¿Me explico? La evaluación es el lugar de poder, donde nosotros de alguna manera no medimos lo que aprendió el otro, sino medimos precisamente hasta dónde llegamos con nuestro poder. Muchas veces se puede entender así. Y de hecho, me parece que sí. Pensemos esto. Si yo no puedo calificar, el otro entiende que hago, que no haga la tarea es lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la pregunta que nos hacemos del currículum oculto es la siguiente. Si vos durante 12 años de tu vida, me pasa a mí con los chicos de sexto, eh, te manejaste de esta manera, la única gratificación que tiene el aprendizaje es recibir la nota,
¿sí? Entonces los chicos fueron a salita de 5, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, secundaria, llegan a sexto. La única manera de que vos, de alguna manera, recibir una retribución por tu aprendizaje es la nota. De pronto se cae la idea de la nota, de la calificación. ¿Sí? ¿Qué gratificación me queda? Si lo único que perseguía con el aprendizaje era un 7, un 8, un 10. ¿Sí? Entonces se cae esa calificación. ¿Y para qué quiero aprender si no hay nota? Eso es currículum oculto. A la perfección. ¿Por qué? Porque en ningún lado dice que la única retribución al aprendizaje es la nota. La gran retribución del aprendizaje es la satisfacción. O sea, cuando uno aprende cosas del mundo, de la historia, de lo que sea, de la subjetividad, de los cuerpos. La retribución sería la gratificación. Sé que el chiquito vaya a la casa y que diga, mamá, sé leer, mamá, sé cómo son los cuerpos con vida, mamá, sé manejarme matemáticamente, ¿me explico? Pero nosotros durante todos estos años le hemos dicho, si yo te voy a poner, si vos aprendés yo te pongo 10, si vos aprendés yo te prendo 10. De pronto no te puedo poner 10, el otro que interpreta, no aprendo, ya está. ¿Sí? Entonces, ¿se ve lo que es currículum oculto? Eso, o sea, eso que funciona sistemáticamente, que no está declarado, pero el otro lo aprende y hay uno que lo ejerce. Bien, pasemos al segundo punto y vamos a hacer un breve punteo. La idea del currículum en Argentina, o sea, básicamente la Argentina copia algunos modelos y lo va adaptando. El currículum es lo relativo a la selección, distribución. Hay un currículum porque tenemos que distribuir el saber. Yo no le puedo dar a leer a Shakespeare o leer, no sé, a un chiquito de primer grado. Entonces tengo que llegar a eso. La idea es que todos conozcamos a los clásicos de la cultura, pero entonces, trazar un currículum, un recorrido, es funcional a esta idea de organizar el saber. Entonces, en Argentina lo que sucede es que cuando se funda el Estado moderno argentino, si bien nosotros tenemos la independencia que fue el 25 de mayo de 1810, el Estado así centralizado con toda su fuerza, con la generación del 37 y después con la generación de 1880, empieza a tomar forma como un Estado moderno. ¿Sí? ¿Qué significa Estado moderno? O sea, empieza la dinámica de la república, ¿sí? El funcionamiento de los poderes y todo lo que sabemos. Bueno, entre comillas, ¿no? Entre comillas. Pero entonces, ahí, en esa, acuérdense que es un fuerte pensamiento unitario, ¿sí? Desde Buenos Aires se piensa el país, se hacen lo que son las conquistas del desierto, que fueron la matanza de los pueblos originarios del desierto. Entonces, desde ahí, desde Buenos Aires, como que se tiende a organizar todo el país y a controlar todo el país. Por eso el currículum va a ser una idea, un dispositivo, ¿sí? De control centralizado en un solo punto. ¿Sí? Entonces, vigilado, planificado, y tenemos que decir que este currículum no se llama currículum, sino que se llama plano o programa de estudios, donde se considera al maestro como algo funcional, ¿sí? Algo como que solamente reproduce como una especie así de libreto lo que tiene que enseñar. No hay nada creativo, ¿no? Olvídense eso de ser creativo, lo que nos dice Freire, de Ola Cosentini y toda la milonga, eso no. Acá terminaste en la escuela normal, de enseñanza así de corte anglosajón, son maestras norteamericanas. Yo me acuerdo que había en la escuela normal hay un monumento en San Nicolás de una señorita Armstrong, ¿sí? La fundadora de la escuela normal de San Nicolás, una mujer norteamericana que la trae Sarmiento a generar maestros para su escuela normal que había pensado y que había diseñado y que fue muy eficaz. Pensemos que pasa del 1% al 60-70% de gente alfabetizada en la Argentina después de la escuela normal. O sea, es la primera vez en la historia del mundo que mucha gente se alfabetiza de manera muy rápida
y muy efectiva, ¿sí? No solo eso, sino que lo que dice Pablo Pinó, o sea, la escuela lo que hace es no solo alfabetizarme, sino civilizarme al modo europeo y crear una identidad nacional. Me ponen el himno y yo me emociono. Bueno, en 1884, la ley 1420 de alguna manera propone esto. Si nosotros nos ponemos a pensar en otras partes del mundo, el currículum no es centralizado, no en todas las escuelas se enseñan lo mismo. Acá la ley 1420, Sarmiento, Roca como presidente, lo que se garantizan es que todos los primeros grados de todas las escuelas argentinas en marzo están aprendiendo la letra A, por decirlo así. ¿Sí? Una eficacia, acá es una maquinaria perfecta. ¿Sí? Entonces, ¿me explico? O sea, las escuelas no pueden enseñar lo que deseen, sino lo que el currículum lo prescribe, les pide. Bueno, ley 1420, 1884 tiene algunas características que vale la pena mencionar. El currículum lo que dice es que la ley 1420, entre ellas el plan de estudio, lo que propone, bueno, supone que la escuela es gratuita, ¿sí? Que es universal, gratuita y obligatoria, ¿sí? Y hay dos cosas que va a pasar en Entre Ríos y en Buenos Aires, precisamente en Entre Ríos, Paraná, el gran foco de ahí sarmientino, de la escuela normal, que es laica. ¿Qué significa esto? O sea que se desplaza a la iglesia, precisamente a la iglesia católica, de la construcción del currículum. ¿Sí? Acá se enseña lo que el Estado desea enseñar a partir a través de su autoridad, que es la Dirección General de Escuelas. ¿Sí? Después, bueno, hay un gran debate ahí con José Manuel Estrada, si catequesis sí, si catequesis no, bueno, una tensión. De alguna manera no se prohíbe en las escuelas confesionales la enseñanza de la religión, pero sí se pone en un horario posescolar. ¿Sí? Ley 1420, mucha efectividad, muy discutida, mutila mucho de la cultura. Imagínense que para Sarmiento había personas que eran educables y otros no. El gaucho, el aborigen, no eran educables. Averigüen lo que pasó con Chacho Peñalosa, ¿sí? Con Facundo, Quiroga, o sea, hay una gran matanza el que no es educable. Y los que son educables sí tienen que renunciar a toda su herencia cultural, decir, bueno, acá no hablas guaraní, acá no hablas italiano, acá, vení, estos son tus derechos, dice Beatriz Sarlo, te sentás acá y te olvidás de todo lo que te inculcó tu familia, ¿sí? Me sale Dussel, pero no es Dussel, bueno, ya me voy a... Cuyen dice, se produce una lógica del vaciamiento y rebasamiento. ¿Qué significa vaciamiento? O sea que le sacamos toda la cultura que traían de su familia y lo rellenamos de una cultura al modo de la civilización europea. Pasamos el otro gran momento, ahí después, bueno, viene los gobiernos populares, Irigoyen y Perón, que van reformulando la escuela, reformulan la educación universitaria, la ley universitaria a principios de siglo, la declaración de la universidad gratuita con Perón, las escuelas técnicas, que en ese momento son industriales, el desarrollismo, bueno, pasan un montón de cosas, llegamos a 1993, la ley 24.195, ley federal de educación, Menem-Duhalde. Tenemos ahí de alguna manera otro planteo educativo. Si en esta ley Alberdi más que nada estaba pensando en la idea de habitante, de ciudadano, acá menemismo, globalización, pizza y champán, estamos pensando en el ser humano como consumidor. Entonces, esta ley de alguna manera lo que hace va a modificar algunas cuestiones, pero a la ley 1420, cuestiones grandes, o sea, modifica el EGB, pone EGB, 2 años más obligatorios, hasta noveno, polimodal, y lo que hace es
traspasar la educación al terreno provincial. Los chabones querían llevarlo al terreno municipal. ¿Sí? Querían sacarse la educación de encima. Literalmente así. Que cada municipio se las arregle como puede. Pensemos que en estas latitudes, por ahí los municipios no cuentan con recursos así necesarios como ni siquiera para mantener un hospital. Imagínense lo que la infraestructura de una escuela, que básicamente, no sé, en San Pedro, el 30% de la población está vinculado con la enseñanza escolar. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que el 30% de la población de alguna manera está, ¿sí? Si en San Pedro tiene 60.000 habitantes, 20.000 personas todos los días, iba ahora en pandemia no, iba a la escuela. Si Varadero tiene 20.000 habitantes o más o menos, imagínense que 7.000, 8.000 personas están. Los municipios pueden eso, bueno. Menem se quiere sacar la educación de encima, bueno, no puede, hay una fuerte resistencia de parte de los sindicatos, queda para el plano provincial y con esta modificación. La última, la última ley que tenemos de educación es la Ley Nacional de Educación, la 26.206. ¿Qué dice esa ley? O sea, esa ley de alguna manera reorganiza el sistema educativo, propone 2 años que son obligatorios, ¿sí? 4 y 5, preescolar, la enseñanza obligatoria de la escuela primaria, que va hasta 6º grado acá en la provincia de Buenos Aires, y después la gran apuesta fuerte que hace es la enseñanza obligatoria de la escuela secundaria. ¿Sí? Pensemos que, por ejemplo, acá en San Pedro había solamente 6 escuelas secundarias, después de esta ley pasa a 26. ¿Sí? Muchos de ustedes fueron a escuelas que fueron creadas con esta ley. ¿Sí? El ministro de Educación es el gobierno de Kirchner, el ministro de Educación es Daniel Filmus. Bueno, también se reorganiza el sistema educativo en el nivel superior. ¿Sí? Están los institutos terciarios de las universidades. Las universidades siguen dependiendo de la órbita nacional, los terciarios de la órbita provincial. Entonces seguramente ustedes van a tener un título, fíjense que es título provincial con validez nacional. O sea, al título de ustedes se lo va a otorgar la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Cultura y Educación, pero ese título va a tener la validez nacional. ¿Sí? Y por algunos acuerdos con el Mercosur también, podemos decir así, latinoamericana. ¿Me explico? Entonces, ¿cuáles son las dos palabras? Si acá fue gratuita, obligatoria, universal y laica, acá fue de alguna manera la educación federal y la organización del LGBI polimodal, por decirlo así, la transferencia. Acá las palabras que nos pueden ayudar a pensar la Ley Nacional de Educación son inclusión y calidad. ¿Sí? Gran debate que estamos atravesando hasta hoy. Bueno, terminamos acá, les voy a dejar una breve actividad optativa y nos estamos viendo. Había puesto este libro y me olvidaba, ¿sí? Este libro Mitomanías nos va a ayudar un poco a plantear algunas cuestiones acerca de estos debates, inclusión y calidad, de enseñanza, alumno, cuándo eran mejores, cuándo eran peores. Y bueno, interesantísimo. Si tienen tiempo, se los recomiendo, de Alejandro Grimson y Tenti Fanfani.